1:39, avanzamos con nuestra siguiente invitada y es que recientemente el Ministerio de Educación ha puesto en marcha un proceso de capacitación y rediseño curricular. ¿Cuáles son los objetivos y el alcance? Se lo preguntamos a nuestra invitada, la licenciada Agnes Iris de León Chacón de Cotes, viceministra académica del Meduca, nos acompaña. Oiga, qué gusto tenerla aquí. Buenas tardes y sobre todo sí que nos hable de esos objetivos que se pretenden alcanzar y cómo estamos avanzando precisamente con ese interés de los docentes de participar de esta constante capacitación para formar y ser parte de este rediseño curricular. Así es, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en este momento en la capacitación de 2 semanas de todos los docentes del país. Alrededor de 40.000 están inscritos dentro de 156 centros educativos del país, donde se está precisamente trabajando sobre la actualización de los programas de estudio, ese rediseño curricular que desde hace 10 años no se revisa. Nosotros nos encontramos con algunos avances parciales, como por ejemplo la materia de español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, hasta 9º grado, lo que es la básica general. Ahora, en este rediseño curricular, se ha incorporado a todas las asignaturas y los niveles. Y eso es importante porque sí hay ajustes. Claro. La revisión se hizo en todo el año 2025. ¿Cómo fue? Primero, las consultas, siempre preguntar las opiniones de las universidades, ONG, empresarios, padres de familia, docentes, estudiantes. ¿Qué es lo que ellos veían de ese graduado? Lograron ponerse de acuerdo en esa dirección. Usted sabe que cuando más se consulta es positivo, pero en algunas ocasiones uno no llega a un acuerdo, uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, pero al final lo importante y el beneficio es para nuestros estudiantes, ¿no? Así lo es. Todo, cuando tenemos en el centro al sujeto y lo que nos ayuda a unirnos es el estudiante. Claro. Ese niño y ese joven que necesita que se mejoren sus competencias, claro, porque el tiempo ha cambiado, pleno siglo XXI, tú no todo puedes seguir, claro, trabajando solamente con lo que hace 10, 15 años atrás se venía haciendo. En ese sentido, claro que sí, hay personas que se ponen de acuerdo, otros que no. Nosotros con la competencia de emprendimiento y la competencia socioemocional, que solo estaba en estas asignaturas que les conversaba prioritarias, ahora están en todos. Por ende, sí existen y algunos ajustes fundamentales a nivel de primaria, a nivel de secundaria. Pero, ¿dónde inicia? En la revisión del perfil de egreso. Todos los perfiles de egreso, desde preescolar hasta 12º grado y todos los bachilleres, fueron revisados, claro, y actualizados. Tenemos los avatars donde todos en esta semana están mirando de acuerdo a su especialidad o si es maestro, todo ese perfil de egreso. Ese es un enfoque para mí muy fundamental, claro, porque yo debo mirar como maestro lo que voy a agarrar en marzo, lo que yo debo lograr en diciembre, en esas competencias que deben tener el niño o el joven para el curso que sigue. Viceministra, ¿cuál fue la mirada del estudiante? Pero también la mirada, por ejemplo, del docente, que es el que le toca el desafío de pararse al frente de una generación completamente distinta a la suya y a la mía. A mí me gustaría entender y conocer también qué mirada tienen ellos con este cambio, este rediseño curricular, pero además la mirada del mercado laboral, de esa empresa privada que demanda cada vez más que los jóvenes estén preparados para nuevas competencias. Así es. Dentro de este conversatorio está el empresario que nos explicaba a nosotros en las diferentes reuniones, porque ellos se sentaban con los profesores de especialidad o con maestros. Miren, a mí cuando me llega el muchacho recién graduado de un bachiller, teniendo en cuenta que en un bachiller no se especializa nadie, pero sí tiene que llevar la base de conocimientos generales de todo. Tenemos falencias en esto, en el tema de la tecnología, en el tema de inglés, en el tema de habilidades blandas, en el tema de comunicación. ¿Y cuál es nuestra primera competencia en los programas aquí en Panamá? La competencia de la comunicación. Si esa falla, el resto va a tener una deficiencia. Claro. Entonces, eso era muy puntual. Por ejemplo, los
bachilleres técnicos nuestros. No puede ser todo teoría. Ellos decían, es importante que demos la mirada a la empresa. Entonces, Claro. sí, tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad de esas pasantías y de ese trabajo y de esas alianzas para que nuestros chicos tengan la experiencia. Por supuesto. Dentro del proceso estoy con la teoría, pero yo tengo la oportunidad de ir a la empresa X, yo tengo esa correlación. Claro, nosotros tenemos práctica profesional de algunos bachilleres, pero ellos decían, no es suficiente, no puede ser teoría y que el muchacho no haga en el hacer. Y en el caso de los docentes, tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad de que en toda nuestra planificación, que también esos formularios se dieron algunas actualizaciones y todo esto va a validación en el año 2026, tenemos que tener en cuenta que nuestros contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales estén bien articulados y no haya un distanciamiento de solo tener conocimiento, aprender y aprender por una nota, Claro. sino para la vida. Entonces, Así es. eso es el ejercicio, pienso un poco de más exigencia de parte y parte. Por un lado, el director del centro y por el otro lado, ellos exigen, necesito este material, necesito este espacio, esto tiene que ser diferente. Y en ese sentido, nos han dado grandes lecciones maestros como de inicial, maestros del área de multigrado, que Claro. tratan de ver en esa articulación lo que hoy nosotros llamamos la interdisciplinariedad. Es ese equipo en conjunto de que el maestro empiece a organizar todo lo que le va a explicar al muchacho de una manera articulada, que vaya todo incorporado. Claro. Y sí se puede. Es el trabajo que se tiene que hacer. Sí, voluntad como siempre para Claro, todo, ¿no? lo primero es eso. Ahora, viceministra, en este rediseño curricular, esa importante tarea que ha emprendido el Ministerio de Educación, porque ya era hora, después de 10 años de que no se había logrado hacer esa transformación, se ha tomado en consideración los elementos o los apuntes que hemos visto en las pruebas ERCE, por ejemplo, y PISA, en donde nos han dicho tenemos estas falencias. ¿Se tomó en consideración eso como un elemento importante a ver cómo mejoramos en esas áreas? Dos cosas, se van a hacer ajustes. Una, en el sentido que el centro educativo en contexto tenga esos resultados que le permitan, por ejemplo, las pruebas nuestras de UNESCO, de las que has mencionado, DERCE, que está español, matemática, por decir algo. Sí. ¿Cómo yo puedo hacer intervenciones para nivelar a mis muchachos? Porque en una escuela uno tiene el conocimiento de las debilidades para alcanzar conocimientos o aprender para la vida. Si yo dejo de aprender este contenido de una manera práctica, que es lo procedimental que debe suceder en el aula de clases, nosotros tenemos que entender que ahí hay algo que mejorar. Claro. Entonces, por un lado, creo mucho en esa parte del contexto. ¿Qué pasa en lo global? El Ministerio de Educación propone estrategias, herramientas generales. Pero yo, maestro, tengo que ir buscando las que están adecuadas de acuerdo a mi grupo, la inteligencia múltiple de nuestros estudiantes, sin descuidar los niños con necesidades especiales que necesitan algunas adecuaciones. O sea, Claro. que el maestro de verdad tiene que tener una manera muy dinámica, de mucha innovación y también de una actitud a que ese niño que yo tengo aquí no es en el de la época nuestra, o sea, Claro. aprende diferente, mira diferente, tiene experiencias diferentes y entonces hay que llevarlo hacia allá. Claro. Viceministra, fíjese que hemos estado viendo en este proceso de capacitación a docentes que ya tienen tiempo en el sistema. Pocos jóvenes hemos visto. ¿Están realmente interesados los docentes jóvenes en participar en esto y sobre todo la importancia de que todos participen en estas 2 semanas de capacitación? Nosotros estamos, lo que dice la normativa es el docente permanente del sistema. Okay. En este momento yo te puedo decir con toda seguridad hay más de 40.000 docentes incorporados en diferentes aulas. Yo estuve esta mañana en San Miguelito, en uno de los centros de capacitación, y vi rostros jóvenes y rostros no tan jóvenes. Debe ser que nosotros nada más estamos sacando los que no son tan jóvenes. Pero resulta que depende. Okay. Están clasificados en el área de humanidades, en el área científica, en el área de... Las únicas que están por especialidad es inglés y educación física. Y los maestros. O sea,
hay una serie, el área tecnológica. Entonces, depende, porque los grupos, yo estoy nombrada en Bocas del Toro, pero vivo en Veraguas y yo estoy en un colegio de Veraguas. O sea, no necesariamente está clasificado por edades de llegar al salón de clase ni por región educativa, sino que yo me voy a la capacitación donde me encuentre, porque todavía tengo estas 2 semanas que el Ministerio de Educación me convoca porque termina mi mes de vacaciones y yo tengo que estar a disposición del Ministerio de Educación. Entiendo. Pero el ministerio te permite que tú no tengas que viajar a tu lugar de trabajo, si sino es la que comarca, donde usted se encuentre. donde te encuentres, te puedes inscribir. Ok, hay un tema importante y es pues dejar muy claro que estas capacitaciones no va a ser solamente de 2 al 13. Entiendo Así que esto es. va a ser constante, permanente y que tienen los mecanismos para ir evaluando y haciendo los ajustes correspondientes para ver qué tanto está funcionando la forma o la metodología que se está aplicando en estas capacitaciones. Para que nos hable un poco, viceministra, de cómo se están preparando ustedes justamente para esos ajustes y cómo van a mantener ustedes constantemente ese nivel de capacitación. Sí, excelente pregunta, porque el proceso es dinámico, el currículum es flexible y estas cosas que van a suceder en el 2026 no están escritas en piedras. Son 500 docentes que se sentaron en diferentes mesas, maestros de inicial, maestros de primaria, los de especialidad, y revisaron y fueron adecuando de acuerdo a esas mesas de trabajo y a la experiencia, porque el maestro va anotando, va diciendo, mira, esto en este ya no funciona, este contenido lo estoy dando de esta manera. Por ejemplo, hay grandes cambios en matemáticas desde primaria, porque hay que dar geometría, Claro. hay contenidos que las universidades nos dijeron, pero ¿por qué las tienes que dar aquí si yo se las voy a dar en esto? Lo que él tiene que ir reforzado el bachiller, el joven cuando termina su bachiller, es en estos contenidos. Esas cosas se tomaron en consideración, pero eso todavía aún no está escrito en piedra. Nosotros tenemos 51.000 y tanto de docentes que van a estar nombrados en el sistema educativo en 3.102 escuelas. Ellos tienen que usar el currículum, todas estas actualizaciones, y pueden opinar. Primer trimestre, claro, ellos van a empezar a dar ajustes. Claro, lo que le funciona a Agnes no puede ser lo que le funciona a... Entonces, el compañero, según el contexto, porque es muy importante hablar de esto. Cuando yo estoy desarrollando mis actividades, que son las que refuerzan la parte conceptual, porque si el maestro le cuenta, el muchacho se le olvida. Pero y también el muchacho ve que el maestro, mira, esto se hace así y acá, el muchacho lo entendió. Claro. Pero si el joven lo practica, lo hace, ve, vamos a hacer esto se hace así. Tiene una mayor retención. Aprende para la vida. Claro. Entonces, eso tiene que estar claro en todos nosotros. Oiga, los contenidos, fechas puntuales, eso no va a variar en un currículum, pero sí van a variar las estrategias didácticas activas. Ya lo que me funcionó hace 10 años no me puede estar funcionando ahora, yo tengo que innovar, sin olvidarnos que ni el periódico ni el papel manila van a desaparecer. Así es. Pero la inteligencia artificial tiene que incorporarse. Exacto, y ya llegó para quedarse. Viceministra, para ir concluyendo, en cuanto a la garantía de los docentes que se encuentran en áreas rurales, por ejemplo, y que probablemente tengan poco acceso por el tema de su situación económica, ¿cómo se está garantizando para ellos precisamente que aprovechen la oportunidad de ser también capacitados? Sí. Las direcciones regionales nuestras son 16, yo les llamo los 16 pequeños Meduca. ¿Qué pasa? Cada uno de su contexto, y esa es una pregunta muy importante, porque, por ejemplo, hay áreas donde los maestros no salen sino cada 2 meses o 3 meses. Así es. Él permanece en la comunidad. Ese director del centro, que es el primer supervisor del colegio, tiene que ir mirando, porque por eso hemos también iniciado con los diplomados de líderes educativos, porque el director de la escuela es el que dirige la barca. Entonces tiene que ir mirando eso de que mi docente se capacite y yo puedo ser una persona facilitadora del proceso como directora, como subdirectora, como supervisor, que todos ellos están capacitados, porque del 19 al 23 de enero, el que no estuvo en las mesas de trabajo y todo,
tuvo la oportunidad de escuchar a los facilitadores que le explicaron lo que se iba a hacer. Ahora ellos están preparados, ellos pueden guiar en el proceso. Algo importante, cuando llegamos, nuestra ministra de Educación empezó a hacer conciencia de la importancia de formar redes educativas. Y eso es valioso porque tú empiezas a tus buenas prácticas, los profesores de español en red, los profesores de ciencias sociales, el profesor de matemáticas, los maestros, y eso es una gran ayuda. Tal vez algunos colegas no lo han valorado, claro, del que yo comparta con mi compañero. En esta mañana yo veía la visita porque yo les preguntaba, ¿eres de aquí de San Miguelito? No, yo soy de Panamá Norte, yo soy de Veragua, mi escuela donde trabajo es Bocas del Toro. De distintas áreas. De distintas áreas. Qué lindo es estas 2 semanas. Claro, y hasta convivencia. Claro, porque la parte emocional no hay que dejarla por fuera. Por supuesto. Pero también ellos dicen, mira, yo lo hago de esta manera, porque se comparten, claro, las experiencias. Así es. Y nunca descuidar que el compañero de al lado puede tener una estrategia fabulosa de la cual yo me puedo ayudar. Claro, yo me puedo nutrir y mejorar. Esto es continuo y permanente. Viceministra, un mensaje final para todos los docentes a nivel nacional para que entiendan ese rol importante que tienen ellos en esta transformación curricular. Bueno, decirles, todo maestro sabe que tiene que estar preparado para los llamados que le haga el Ministerio de Educación, pero que este momento es muy especial porque no podemos llegar el 2 de marzo sin conocer los cambios que ha tenido el currículum que me corresponde utilizar, el formulario que voy a utilizar, ¿para qué? Para que pueda transmitirlo a mis estudiantes, pero pueda validarlo. Es la gran oportunidad de que se escuche la voz del maestro porque tiene la oportunidad de opinar y de mejorar lo que ya sus compañeros han hecho en diferentes talleres el año pasado. Así que es un año 2026 muy activo y que los invito a todos a sumarse porque esto es lo nuestro, la parte académica, el currículum. Ese es el que marca la ruta de lo que nosotros queremos para nuestro Panamá en niños y jóvenes. Muchísimas gracias, viceministra Agnes de Cotes, viceministra académica de Educación del Ministerio de Educación, por acompañarnos. Vamos a estar muy de cerca siguiendo los resultados, sobre todo de este inicio de rediseño curricular y la capacitación a todos los docentes. Amigos, tenemos más que compartir. Se llevó a cabo la conferencia de prensa del 14º Foro de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, en la Casa del Museo del Banco Nacional. Nuestra compañera Esther López León nos amplía. Adelante.